Bienvenidos. Esto es Idas y Vueltas. Soy Fernando Fraquelli. Hablaremos de cultura, sus proyectos y sus inquietudes. ¿Cómo le va? Esto es Idas y Vueltas por aquí por BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Y como siempre, hacer un recorrido por las distintas alternativas que tienen que ver con los eventos que realiza el espacio de la Biblioteca del Congreso, con los museos, con la actividad docente relacionada con los alumnos y con los museos que son altamente interesantes, principalmente para los chicos y los fines de semana para sus papás, para el resto de su familia, para acompañarlos. Actividades que se siguen haciendo también de manera virtual y como también se está señalando en las distintas plataformas y en la página web de la Biblioteca del Congreso, ya hay aperturas de las salas y del espacio de la biblioteca con aforo y también con protocolos muy específicos en la dirección web de la Biblioteca del Congreso. Ahí usted tiene toda la información. Presentamos el programa y ya comenzamos a desarrollar el Idas y Vueltas del día de hoy, como siempre, con la producción general de Mariana Salas y de Mariana Franchino. Muy bien, comenzamos a desarrollar el Idas y Vueltas del día de hoy y ya saludamos a Victoria Zaraza porque hay una charla importante que se va a dar en el espacio de la biblioteca que tiene que ver con los museos, ¿no? Y el próximo día, jueves 30 de septiembre a las 4 de la tarde, vía streaming, vía Zoom, vía las plataformas en las cuales estamos saliendo y que sale el espacio de la biblioteca, la charla va a ser los museos de ciencias como aliados pedagógicos. Victoria, gracias por estos minutos para con BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso. Bueno, gracias a ustedes por el espacio, antes que nada. Bueno, contanos un poquito cómo va a ser esta charla y también lo interesante, ¿no? de poder realizar esa tarea de mostrar lo que son los museos, sin salir de casa, manteniendo estos distanciamientos más allá de las aperturas que se están mencionando últimamente. Bien, bueno, yo te comento, mi formación soy licenciada en Ciencias Biológicas, y bueno, después terminé un tramo de formación pedagógica, entonces también soy profesora. Actualmente trabajo en el Museo de Ciencias Naturales acá en la ciudad de Mar del Plata, en Lorenzo Scaglia. El que ha conocido la ciudad ha pasado por Plaza España. Somos el museo que está en la costa, Libertad y la Costa. Y bueno, y también trabajo en educación secundaria, en un instituto privado acá en Mar del Plata. Entonces, siempre me llama la atención esto de que, bueno, tengo una distribución horaria en dos trabajos que están muy relacionados con lo que es la comunicación y la educación, o sea, por el lado de la escuela, lo que es la educación formal, y por el otro lado, que no es menor, los museos hoy en día tienen una fuerte impronta que tiene que ver con la educación, tanto formal como no formal. ¿Sí? Una de las patas que tiene uno de los museos no es solamente la colección y la preservación de los bienes patrimoniales, sino también lo que es comunicar lo que tenemos en los museos. O sea, ya desde el siglo pasado se empezaron a abrir los museos y dejaron de ser solamente para la gente de élite o el sabelotodo, bueno, nada, el que tiene un título, el que puede entender. Se trató de abrir los museos a que todos podamos acceder al conocimiento, ¿no? Y una de las instituciones que aprovechan muchísimo los museos son las escuelas, ¿no? Acá en Mar del Plata nos pasa puntualmente en nuestro museo, nosotros tenemos un servicio educativo, o sea que se dedica a lo que es directamente escuelas, que recibe de marzo a diciembre grupos escolares, y los grupos escolares son el mayor porcentaje de los visitantes que tenemos, o sea, llegamos a tener de a 3 a 4 grupos escolares por día. Obviamente, antes de la pandemia, nosotros ahora estamos muy limitados con todo lo que son protocolos, bueno, ahora se empieza a abrir un poco todo, de a poco, muy de a poco, con aforos reducidos, pero bueno, antes recibíamos 2 grupos en paralelo y las guías estaban recorriendo salas
con grupos escolares. Y además la diversidad etaria, ¿no?, que recibimos de colegios, que van desde el jardín de infantes hasta colegios o secundarios o institutos de formación terciaria o superior, y hasta la universidad, porque nosotros tenemos en Mar del Plata todos los niveles educativos representados. Y bueno, Victoria, y lo que ocurre ahí en el Museo en Mar del Plata, que seguramente ocurrirá en museos de toda la República Argentina, lo interesante es que ustedes previamente hablen con los docentes para saber y para que los docentes hablen con los alumnos respecto a qué es lo que van a descubrir en el museo, o es que los chicos lleguen sin digamos, sin algún conocimiento previo. Bueno, la idea, Fernando, de la charla es abordar esto. O sea, como yo también, además de trabajar dentro del museo, que si bien el servicio educativo no es mi área, yo trabajo en el área de paleontología, es más, trabajo más bien con lo que es la colección paleontológica, la catalogación, revisar ingreso de materiales, o sea, un trabajo que realmente no tiene nada que ver con el público. Como docente, siempre me pasa esto de tratar de pensar qué se puede dar desde el museo, pero el tema también lo pienso como docente de qué es lo que pedimos los docentes a la hora de asistir a una visita, ¿no? Entonces yo en lo general veo muchas veces que los docentes están como, no obligados, pero generalmente en sus planificaciones incluyen alguna salida educativa, ¿no? Y a veces es llamativo el Museo de Ciencias Naturales, bueno, vamos. Y a veces le falta el marco pedagógico, ¿no? Entonces la idea también de la charla es esto, es abordar, a ver, quiero hacer una salida a un museo de ciencias. Bueno, a ver, ¿cómo la podemos pensar? Porque lo que vos mencionás son dos posibilidades pedagógicas que pueden darse. O sea, llevar al chico con la expectativa de poder ver todo sin saber nada, o directamente que la visita al museo tenga un encuadre, que ya vengamos trabajando el tema, ¿no? O como cierre de una actividad, o sea, ahí te estamos dando tres panoramas, ¿sí?, en los cuales vos podrías encuadrarlo en un proyecto, pero lo importante es que la salida educativa siempre tenga un encuadre, o sea, en lo curricular, porque hacer una salida educativa por hacer una salida educativa no tendría mucho sentido, porque al chico lo que le van a quedar son cosas que no tendría que ver con lo que van a ver. E independientemente de eso, también hay que considerar que es la posibilidad que tenemos de ver a los alumnos, a los estudiantes, fuera del contexto del aula, fuera del banco sentado quietito. O sea, la salida educativa deja que veamos cómo ellos se relacionan socialmente, cómo se relacionan con el medio ambiente, porque yo creo que la gran oportunidad de salir del colegio es también poder contarle cosas que van a ver en el recorrido, o qué experiencias pueden tener con sus compañeros, porque ya el hecho de subirlos a un micro y que tengan que elegir dónde sentarse y con quién, nos permite conocer al estudiante desde otra óptica, ¿no? Que no es la del aula, donde tal vez le decimos, vos te sentás con fulano, vamos a ver tal cosa y usamos el pizarrón. El hecho de motivar que lleven su libreta, que puedan hacer anotaciones, dibujos, tiene un sinfín de objetivos una salida, y está buenísimo que cuando las podés explotar, te llevan al límite. Seguro. Victoria, ¿y cuál es la experiencia de ustedes, de los docentes, de los que trabajan en el museo? Bueno, mira, como docente yo lo que te puedo decir es que las salidas educativas son cosas complicadas, pero no principalmente por los grupos, sino por todo lo que es el papeleo administrativo previo. O sea, porque cuando vos decís, bueno, sí, vamos a ir al Museo de Ciencias, estamos viendo tal tema, pero tenés que armarte un proyecto específico para eso, ¿no? Entonces, título, objetivos, expectativas, todo, hasta tenés que llevarle a la inspectora el recorrido que va a hacer el colectivo. O sea, para que te des una idea de que no es nada librado al azar. Por otro lado, después desde el museo lo que se reciben son consultas puntuales sobre ciertos temas. Hay docentes que piden una visita general, y ahí te das cuenta que realmente la visita está encuadrada dentro de algo más libre, y después, bueno, hay docentes que te piden temas específicos, no sé, por ejemplo, en jardín de infantes es así tipo tabú dinosaurios, ¿no? Que de hecho, bueno, nosotros en nuestro museo solamente tenemos 2 réplicas de dinosaurios que no son locales, ¿no? Acá también como parte del área de paleontología, nosotros enfatizamos mucho el hecho de poder conocer lo que era la fauna autóctona, ¿no? Porque no tenemos representado ese estrato de millones de años que tienen dinosaurios. Nosotros teníamos megaterios, ceridoterios, leptodontes, otros animales que son mucho más nuevos.
Pero bueno, después te piden charlas de diversidad, evolución, ¿sí? Depende del nivel educativo, el docente busca esos temas que entran dentro de la currícula propia. Y se adapta, todo se adapta desde lo que es el servicio educativo del museo, se adapta a lo que el docente solicita. Claro. Victoria, y pensando ya en estas aperturas y que con aforos y con protocolos, la apertura también de los museos, el museo, y pensando más en la época de verano, permanece con las puertas abiertas, los turistas que van a la costa atlántica pueden ir a visitarlo. Sí, nosotros en enero el museo se abrió, siempre respetando todas las bajadas, los lineamientos que nos hacía provincia respecto a los protocolos sanitarios, así que se fue haciendo progresivo con aforo y con limpieza intermedia. Somos un museo bastante recurrido, así que fue difícil coordinar el tema de los turnos, porque la gente tenía que anotarse por teléfono, dar un montón de datos, bueno, y obviamente a la entrada la higiene de manos, el control de temperatura. Sinceramente ahora veremos con estas nuevas, o sea, con este levantamiento de restricciones, a ver cuál sería el protocolo nuevo que bajan para las instituciones culturales como son los museos. Yo en lo personal todavía no estuve chusmeando mucho, pero la persona a cargo de la institución probablemente ya está definiendo. Y en verano espero, como esperamos todos, que podamos vivir un verano más tranquilo y más relajado, obviamente cuidándonos, porque que se levanten ciertas restricciones no significa que no tengamos que seguir con estos hábitos adquiridos, como son el tema de, bueno, antes íbamos a trabajar con un resfrío, ahora lo pensamos 2 veces si vamos, ¿no? O sea, por todo lo que conlleva, y bueno, y la higiene de manos, o sea, todo eso, bueno, obviamente que se va a seguir cuidando, y todo lo que es información propia del Museo Escaglia, el visitante puede chequear previamente las redes sociales, ¿sí? Tenemos Facebook, tenemos Instagram, así que pueden entrar ahí, van a empezar a encontrar toda la información actualizada. Desde la Claro. institución en este momento también se dan charlas, así que al que le interesa hay bastante. Y también ir ya de manera virtual haciendo algún recorrido por el museo. Bueno, hay recorrido puntualmente no tenemos hecho, pero bueno, sí pueden ir escuchando de nuestros especialistas a ver las cosas que Claro. pueden ver, ¿sí? Hay charlas de paleontología, de entomología, y hay otras que tienen que ver con personas invitadas de física, de química, que han dado charlas, y todo eso está subido en el canal de YouTube del museo. Bueno, y ahora esperar la charla del próximo día jueves 30 a las 4 de la tarde. Esto está Exacto. confirmado de manera virtual, ¿no? Está confirmada ya, y bueno, el que quiera escucharme hablar, yo más que nada la charla la armé desde lo que es la experiencia y desde lo que realmente considero que serían herramientas interesantes que un docente tenga a la hora de salir. Voy a trabajar un poquito sobre algunas cuestiones, no haciendo tanto énfasis, pero sí sobre esas cuestiones que tal vez los museos deben mejorar en cuanto a lo que es la educación formal y el intercambio con los docentes. Y bueno, y mostrar algunas cosas que nos dejó, ya te digo, para mí la pandemia fue oportunidad para el que fue creativo. Muchos museos del mundo ya empezaron a poner recorridos virtuales, armaron exhibiciones también virtuales. Hay material muy interesante que hoy en día está eso, el docente que tenga miedo de hacer una salida por el tema de protocolos o porque sabe que todavía hay familias que no quieren que sus hijos ¿viste? Estén en otros contextos. Yo veo en el aula que hay chicos bueno, que no se sacan el barbijo ni en el patio, que es ahora donde tienen más o menos permitido al aire libre. El docente que no se anime tiene un montón de alternativas digitales, ¿no? Y yo creo que no hay que darle vuelta atrás a eso. Lo que ya hemos ganado en educación, que es esto de poder conectarnos, de estar conectados, si bien lo presencial es importantísimo, la conexión virtual tiene que seguir estando. Seguro. Muy bien. Victoria Sarasa, pertenece al Museo Municipal de Ciencias Naturales Lorenzo Escaglia de la ciudad de Mar del Plata, y que va a dar la charla el próximo día, jueves 30, que es respecto a la ciencia, ¿no? Los museos de ciencia como aliados pedagógicos. Victoria, gracias por estos minutos con idas y vueltas, y con BCN Radio, la radio y la biblioteca del Congreso. Muchas gracias, Fernando. Gracias. Pausa, la primera, y enseguida regresamos con más idas y vueltas.
BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Muy bien, último bloque de idas y vueltas y vamos a hablar con Laura Cotón respecto a un evento que va a realizarse el próximo día martes. Esto va a ser a las 5 de la tarde en el espacio de la Biblioteca del Congreso y que se denomina estos talleres y eventos Los indomables pensamientos del señor O. Laura, gracias por estos minutos con BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso. Bueno, ¿cómo van a ser estos relatos en base al trabajo que estuvieron haciendo? ¿Qué nos podés contar? Hola Fernando, ¿cómo estás? Mucho gusto, es un honor participar de tu programa. Bueno, te cuento, esto lo que vamos a estar presentando este martes, que es, como bien dijiste, Los indomables pensamientos del señor O. En realidad se trata de un libro álbum escrito por Amalia Boselli, ilustrado por Vero Gatti. Entonces, en función de ese material, contamos con la autorización de las dos autoras, en este caso, para compartir también las ilustraciones, que podríamos profundizar un poco de lo que significa la ilustración en el libro álbum, ¿no? Que no es como habitual a lo que estamos habituados. Hicimos este videocuento en el cual yo soy la narradora. Por lo general estos videocuentos, que ahora podemos profundizar un poco, yo los dirijo, en este caso me dirijo y narro, y una de mis compañeras de la Dirección de Gestión Cultural de la Biblioteca, que es donde yo trabajo, Laura Brugnoni, estuvo a cargo de las animaciones sobre las ilustraciones de Vero Gatti. Entonces, este videocuento forma parte de una serie de videocuentos que nosotros, en la Dirección de Gestión Cultural, hay un programa que se llama Estímulo Creativo, que hace muchas cosas, y entre las cosas que hace, desde el año pasado estamos, con esto de adaptarnos a la virtualidad, tomamos el formato tanto de videocuentos como de informes con análisis de obra, que eso ya es un poco más extenso, y entrevistas. Y lo traigo a colación porque hace unas semanas le hicimos una entrevista a Vero Gatti, que es la ilustradora de este libro, en la que participó también la autora. Así que es como que cierra todo este proceso dialógico con esta obra en particular, que es El Señor O. Bueno, y cierra también una coordinación, ¿no?, entre las tres, en definitiva, un trabajo muy, muy interesante. ¿Algo sobre las ilustraciones que vos nos quieras aclarar? ¿Hasta dónde nos podés contar? No, en sí el estilo de Vero Gatti de ilustración es muy dinámico, la verdad que ella la pueden seguir en redes sociales, en Instagram, y tiene varias publicaciones, varios libros publicados. Es un trabajo muy interesante porque es muy dinámico, y yo entiendo a la ilustración en términos de lectura, de imágenes, y es un trabajo que realmente te da mucho para leer, con lo cual también nos dio mucho material para animar, porque está compuesto de muchas pequeñas ilustraciones que, cada una cobra vida y movimiento individual. Eso es muy interesante, pero lo que te mencionaba antes del libro álbum es este concepto que implica dentro de la literatura, sobre todo infantil y juvenil, pero que últimamente cada vez más también en la literatura para adultos, por ejemplo Pablo Bernasconi, por poner un ejemplo, en donde la ilustración y el texto funcionan como una unidad, donde no es disociable, digamos, la mitad de la información está en la ilustración. Y hay un concepto de Isbams, que es un autor de literatura infantil y juvenil muy, muy conocido y amigo de la biblioteca, que dice en un artículo que en el libro álbum la ilustración funciona como verbo. Es un concepto que me parece interesantísimo. Claro, porque además lo que estás señalando que se presta para el hacer, ¿no? Permanentemente, para el hacer y mucho más que eso. Exacto, la ilustración como hecho comunicativo también, más allá del sentido estético, de que nos guste o no nos guste, pero hay otra cosa que está pasando cuando nos encontramos frente a una ilustración. Es otro casi te diría otro sistema de pensamiento por fuera del lenguaje, lo cual también es bastante sano ejercitar. Claro. ¿Ya han hecho trabajo juntos ustedes tres? ¿Ya habían estado trabajando? Digamos, las autoras
tanto la ilustradora como la autora participaron en esta entrevista que nosotros hicimos sobre su obra, en especial sobre esto. Pero el trabajo de lo que implica el videocuento, y los otros videocuentos que ya están publicados, es un trabajo del equipo de estímulo creativo de la Dirección de Gestión Cultural. Nosotras y nosotros somos un equipo de más o menos 7 personas que vamos haciendo esto, ¿no? Por ejemplo, tenemos otro ciclo que se llama Homenaje a Elsa Bornemann, en donde también están los dos formatos, hay informes y videocuentos. Entonces, tomamos un cuento, que en general tratamos de que sea corto por una cuestión de la dinámica propia de las redes y estos tiempos hoy por hoy tan acotados. Tomamos un cuento, lo adaptamos a la oralidad desde una perspectiva de la narración oral escénica, en este caso. En otros casos trabajamos con narración social, con más educación popular y en ese sentido. Pero en este caso, narración oral escénica, adaptamos el texto, luego lo ensayamos. Ahí es donde yo digo que muchas veces yo funciono en el rol de acompañar a mis compañeras y compañeros en el proceso de armar sus cuentos. En este caso conté yo, pero ha contado Maya Lupin, ha contado la misma Laura Brugnoni, que son compañeras del equipo, y otras y otras. Entonces nosotros armamos ese cuento, diseñamos el guión, y luego hacemos la realización. Por lo general participa el equipo de audiovisuales de la biblioteca, donde ellos ya hacen el registro. Así que está re bueno, porque digamos, dentro de lo terrible del contexto de lo que nos está pasando, esto nos sirvió a nosotros para crecer institucionalmente, para crecer como profesionales y poder pensar en otros lenguajes como es el lenguaje audiovisual. Claro. ¿No? Y todo esto luego se puede volcar al aula, porque todo esto es replicable siempre en nuestro campo natural, que son las instituciones educativas, fundamentalmente. Claro, y además lo que vos vas señalando son cuántas mentes estuvieron trabajando en el tema, Sí, ¿no? sí, por lo general. Cuántas interpretaciones, hay que ensamblar todo, es un equipo, me parece, sumamente interesante. Sí. Lo que da garantía del producto, en definitiva, después. Absolutamente, sí, nosotros hacemos casi todos los trabajos son en colectivo, tenemos instancias de debate, luego nos integramos, por ahí armamos 2 o 3 equipos y trabajamos en 2 o 3 cosas en simultáneo, pero siempre con este concepto que nos resulta súper enriquecedor, porque es como, viste, como el pensamiento colectivo es mejor porque uno estudia una cosa y el otro estudia otra cosa, y en el diálogo la investigación se enriquece muchísimo. Claro, y no haberlo cortado tampoco en momentos de la pandemia, haber hecho todo el esfuerzo para continuar con estos talleres y continuar. En realidad era al revés, nosotros estos procesos no los hacíamos dentro de la biblioteca, sino que íbamos a escuelas, y cada grupo producía, o a otras instituciones no escolares, bibliotecas populares, por ejemplo, y cada grupo hacía sus pequeñas producciones. Y a partir de la pandemia empezamos a trabajar con esta dinámica interior, que la verdad que nos sorprendió el resultado, las repercusiones, y que bueno, esperamos que esto continúe más allá de este condicionamiento temporal que tenemos. Seguro, claro, pero también podrían haber tomado la decisión de decir no lo hacemos más hasta que pase la pandemia. Absolutamente. ¿No? Sí, sí. Así que bueno, las expectativas están puestas, vos estuviste ya contándonos, no sé si querés agregar algo, el tema es que la presentación va a ser el próximo día martes a las 5 de la tarde en el espacio de la Biblioteca del Congreso, obviamente de manera virtual. No, agradecerte a vos, Fernando, por esta invitación, que para nosotros es muy importante. Bueno, y a las autoridades, por supuesto, de la biblioteca, el coordinador general, la directora de Cultura, que también siempre fomentan y acompañan estas iniciativas nuestras autogestivas. Perfecto. Laura, gracias por estos minutos con idas y vueltas. Igualmente, gracias. Gracias. Bueno, y con Laura, punto final también para el idas y vueltas del día de hoy, por aquí por BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso. Nos reencontramos próximamente. Gracias. Programa producido por la Subdirección de Prensa y Difusión de la Biblioteca del Congreso de la Nación.